¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio Jaí 104.3, como cada lunes en nuestro discipulado, este tiempo de recogimiento para tener comunión con nuestro Señor a través del estudio de su palabra. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso, Padre, que nos permite la vida, Señor, una vez más, Señor, y que con la vida nos permite, Señor, muchas oportunidades, Señor, de hacer lo correcto, de hacer lo bueno, de hacer lo que a ti te agrada, Señor. Y además, Señor, de ponernos a cuentas, Padre, contigo, Señor. Venir delante de tu presencia y entregarte, Señor, todo aquello que estorba, Señor, para tener una relación, Señor, correcta contigo, para ponernos a cuentas con los demás, Señor, con aquel con el que tenemos alguna diferencia, Señor, algún problema, alguna circunstancia que no nos permite avanzar, Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo, por cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que ya están ahí como cada lunes, Señor, preparados, Señor, esperando, Señor, este tiempo de estudio para escudriñar tu palabra, así como a los amigos y amigas también, Señor, que nos favorecen con su atención, Señor. Gracias, te doy muchas gracias y te pido, Señor, que reciban una bendición en tu nombre, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, recordándonos, Señor, cada palabra, Señor, que dejaste escrita en la Escritura para cada uno de tus hijos. Padre, te doy gracias y te pido también, Señor, que sea, Señor, este tiempo de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que todo estorbo, Señor, que todo factor distractivo, Señor, que quiera venir a robar nuestra atención, Señor, sea echado fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús que tiene poder. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y te pido que sea tu Espíritu, Señor, llevando este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a continuar con nuestros estudios, hermanitos preciosos. Le doy gracias a Dios porque tuve una semana un tanto complicada, estuve algo mal de salud, pero bendito sea Dios porque ya el Señor ha restablecido mi salud. Le doy muchas gracias a Dios por ello y me permite estar aquí nuevamente con ustedes, estudiando, escudriñando juntamente con ustedes la palabra de Dios. Hemos estado estudiando, amados hermanos, estuvimos estudiando nuestro primer estudio de esta nueva serie que estamos viendo. Hablamos del guía que necesitamos, ¿verdad? Un guía que conozca perfectamente el camino que nos lleve a la patria celestial. Un guía que conozca a la perfección ese camino, que conozca todos los peligros y que además no solamente los conozca, sino nos conduzca con seguridad, con certeza y además de que nos conduzca, que además nosotros nos podamos sentir seguros, resguardados por ese guía. Y ese guía que necesitamos, escudriñando en la Escritura, encontramos que ese guía inequívocamente es Jesucristo. Y también vimos, ¿verdad?, que necesitamos un maestro que conozca al dedillo la materia de la que nos está hablando. Hablábamos, ¿verdad?, de que hay maestros, quienes hemos cursado por la escuela, maestros que son muy buenos en su materia, conocen su materia, pero aunque conocen su materia muy bien, siempre habrá un momento en que, pues bueno, se vean en una encrucijada, porque pues humanamente hablando, nadie conoce todo a la perfección. Pero sin embargo, ¿verdad?, nosotros necesitamos un maestro que conozca al dedillo la doctrina, que conozca esas enseñanzas al dedillo, esas enseñanzas que nos llevan a la vida eterna.
Y el único que puede hacerlo es el gran maestro Jesucristo, que es el gran maestro por excelencia, que conoce la doctrina al dedillo y que no solamente la conoce teóricamente, sino además la puso por obra. Nuestro amado Jesucristo, que no solamente habló de sus grandes enseñanzas, sino además las puso por obras, enseñándonos, porque cuando Él anduvo en la tierra, anduvo en su calidad 100% humano, y Él nos enseñó que si nosotros nos abrazamos a su palabra, dejamos que el Espíritu Santo nos rebose, vamos a poder lograr caminar sobre sus pisadas. Entonces necesitamos ese maestro que conozca al dedillo toda la enseñanza. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que además nos conozca a nosotros. Porque nuestros maestros en la vida diaria, ¿verdad? Nuestros maestros en la escuela, pues sí, conocían a sus alumnos, pero los conocían nada más de la puerta del salón hacia adentro. Pero el maestro que nosotros necesitamos no solamente nos conoce, sino es nuestro creador. Y él sabe perfectamente qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos necesita enseñar y lo que necesitamos aprender para ser edificados y para ser fortalecidos en su palabra. Entonces, ese hermoso maestro que nos conoce al dedillo, porque él nos creó en el vientre de nuestra madre, porque él es Dios, él es nuestro gran maestro por excelencia, y que él conoce tanto sus enseñanzas que no habrá duda que nos asalte, que a través de su palabra él pueda disipar toda nube de duda. Entonces, hoy, amados hermanos, vamos a ver, les había yo dicho que nuestro próximo estudio iba a ser el perdón que necesitamos, porque necesitamos un perdón que tenga ciertas cualidades que verdaderamente nos dé ese tipo de perdón que tú y yo necesitamos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Continuamos con nuestro Salmo 25. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando, la semana antepasada, sobre el Salmo 25? Y hoy vamos a continuar hablando sobre el Salmo 25. Y mira lo que dice el Salmo 25, nos quedamos en el Salmo 25 del 1 al 10, hoy vamos a ver Salmo 25 del 11 al 13, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto sobre el perdón que necesitamos tú y yo, que necesita a el hombre de pecado, ese hombre que anda sin Dios ahí en el mundo perdido. ¿Cuál es el perdón que necesita? Y dice la palabra de Dios en el Salmo 25, del 11 al 13, dice de la siguiente manera: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Mira qué hermoso texto, qué hermosa porción de la Sagrada Escritura. Y mira, hablamos del perdón que necesitamos. Hoy va a ser no, todos los estudios son hermosos, son preciosos, son maravillosos, pero hoy vamos a tocar un tema que es esencial para el pecador, y es el perdón. ¿Cuál es el perdón que necesitamos? Y la palabra de Dios dice en este texto, nos está hablando de que deje el impío, el pecador, deje sus malos caminos, y el hombre inicuo sus pensamientos. Ese hombre que de continuo está con pensamientos de maldad, con pensamientos de odio, con pensamientos de venganza. Dice aquí la palabra de Dios que el pecador, el hombre malvado, el hombre perverso, que tiene pensamientos malos de continuo, que deje su camino y de que se vuelva a Jehová, que se vuelva a Dios, el cual
estamos hablando de Dios, ¿verdad? El cual tendrá de él misericordia. El único que puede tener verdadera misericordia del pecador es Dios, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él será un Dios extraordinariamente maravilloso para perdonar nuestros pecados. La semana pasada precisamente hablábamos, ¿verdad? De que nosotros somos insuficientes para lograr ser perdonados por nuestras propias obras, por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? No podremos alcanzar el verdadero pecado. Y mira, el hombre, desde el principio de la creación y que el hombre cayó, desde ese preciso momento en que Adán y Eva cayeron en su desobediencia y se abrió un abismo entre Dios y los hombres, porque el pecado eso es lo que hace, un abismo entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y cuando el hombre insiste, persiste en estar en su pecado, hay una división, hay un abismo, hay una separación en la cual el hombre pierde ese contacto con Dios, porque el hombre es de continuo, dice aquí la palabra, ¿verdad? Que el hombre inicuo, de continuo sus pensamientos son malos. Y entonces el hombre, y estoy hablando, cuando digo el hombre, estoy hablando en general de toda la creación, de todo el hombre que habita sobre la faz de la tierra, está consciente de su condición. Está totalmente consciente de su condición de pecador y siempre ha buscado el favor de Dios. Siempre, amados hermanos, siempre ha buscado el favor de Dios, el perdón de sus pecados, y en su búsqueda de esta gracia divina, lo hace de diferentes maneras. En esa constante búsqueda del hombre durante todo el transcurso de la historia de la humanidad, el hombre buscando el perdón, esa gracia divina, porque sabe su condición, porque sabe que algo anda mal en el ser humano, busca de continuo la gracia, el favor de Dios, el perdón de sus pecados, y en su búsqueda continua desde años ancestrales, el hombre ha buscado de diferentes maneras esa gracia divina, ese perdón de Dios, y unos los han buscado a través de las indulgencias, ¿verdad? Sabemos que en la religión oficial aquí en México, pues el hombre busca a través de las indulgencias, a través de los sacrificios, a través de las penitencias, a través de, en el confesionario, buscan ese perdón, buscan amistarse con Dios a través de estas diferentes métodos que la iglesia tradicional ha formulado para hacerle creer al hombre que a través de estas cosas, a través de las indulgencias, a través de los sacrificios, a través de las penitencias, a través de su confesión de sus pecados, que con eso van a alcanzar, porque la confesión de pecados no la hacen delante de Dios, sino la hacen delante de un sacerdote que es igual de pecador que ellos, y que también ese sacerdote necesita del perdón de sus pecados y que también necesita un salvador al igual que aquel que está confesándole sus pecados. Entonces, la iglesia tradicional pues ha hecho creerles al hombre, ¿verdad? Que de esa manera puede alcanzar el perdón, ¿verdad? Pues mira, a través de esta indulgencia, a través de estos tantos padres nuestros y tantas aves marías, pues puedes lograr, ¿verdad? A través de una misa, a través de una cantidad de limosna que se dé, a través de determinadas cosas que esta iglesia establece, cree el hombre que puede alcanzar el perdón de sus pecados, ¿verdad? Porque desgraciadamente, ¿verdad? El hombre vive toda la semana haciendo
tantas tonterías, pero espera el domingo para ir a confesarse, para ir a lograr supuestamente el perdón del sacerdote y que ya borrón y cuenta nueva y la siguiente semana volvemos a comenzar la lista. Y esto no es así, amados hermanos. Esto no es así. Amigos que nos escuchan, el perdón que necesitamos es totalmente diferente a esto que ha establecido el hombre. Y así como eso, ¿verdad? Vemos que en su afán del hombre de buscar el perdón de Dios, buscar conectarse con lo divino, encontramos un sinfín de sectas que hasta el día de hoy se han levantado y que te decía yo ya en estudios pasados, ¿verdad? Que desgraciadamente esas sectas, ¿verdad? Tienen dirigentes que han llevado a multitud de personas a cerrar capítulos tristes y desagradables de muertes masivas, de muchas y muchas cosas que les hacen creer a las personas que suicidándose van a estar ya con Dios. Y la palabra de Dios dice que los suicidas no entrarán al reino de los cielos. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que le dijo el Señor a los fariseos, ¿verdad? Ignoráis, erráis ignorando las escrituras, porque mientras no escudriñemos las escrituras, todo lo que nos digan lo vamos a creer porque nos suena bonito, porque nos dicen que si nos vamos a la villa de rodillas o vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, o si prometemos que tantos años vamos a dejar de beber, Dios nos va a perdonar y ya logramos, ya tenemos un lugar apartado en el cielo. No, amados amigos, esto no es así. Esto no es así, amados hermanos. Perdonar es relevar del pago de una deuda o una obligación. El perdón que necesitamos es el perdón divino, el perdón de Dios, de nuestro Creador, porque te lo he dicho y te lo vuelvo a reiterar, todos los seres humanos hemos sido creados por Dios. Mentira que venimos del chango. No, eso no es así. Yo soy creación de Dios. El Señor me creó, me formó en el vientre de mi madre. Y así, aunque haya muchos hombres que dicen que vienen del chango, pues eso es lo que dicen ellos. Hay gente que dice, ¿verdad? Incluso que se consideran que son caballos, que se consideran que son perros, que se consideran tantas cosas, pero Dios los creó. Dios creó al ser humano. Pero desafortunadamente, la herencia que nos dejó Adán fue el pecado, la desobediencia. Que hasta el día de hoy seguimos batallando con el pecado, seguimos batallando con la maldad, seguimos batallando con la tentación. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo. Pero antes de eso, me gustaría perdón, amados hermanitos. Les dije, ¿verdad? Que no les dije que el texto que les leí de que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el texto de Isaías 55:7. Ya había yo leído en el Salmo 25, del 11 al 13, ¿verdad? Que nos habla de que por amor a su nombre el Señor nos perdona, ¿verdad? Y Él es amplio en perdonarnos. Y aquí la palabra de Dios nos habla del perdón que necesitamos y que ese perdón que necesitamos es el perdón divino, el perdón que viene de Dios. Mira lo que dice el Salmo 103:3. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar. Esto, no sé si lo recuerdes, se lo dijo al paralítico, ¿verdad? Se lo dijo al paralítico en Marcos 2:10. Él le dijo, ¿verdad?
pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, le dijo, ¿te acuerdas que le dijo? Levántate, toma tu lecho y no peques más. El Señor lo perdonó y con el perdón de sus pecados vino también su sanidad. Y mira, en el Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el único que puede perdonar toda nuestra iniquidad, todos nuestros pecados. Hay gente, ¿verdad?, que pues llega a decir, yo he tenido la oportunidad de hablar del evangelio a otras personas. Y ha habido personas que me dicen, ¿verdad? No, bueno, pero sí, yo entiendo que Dios perdona los pecados, pero es que lo que pasa es que yo he cometido pecados muy terribles, que yo creo que Dios no puede perdonarlos. Déjame decirte, amigo, amiga, ¿qué te importa? No importa lo que hayas hecho. No importa de qué tamaño sea tu pecado. No importa que tú creas que no hay perdón para ello, en Jesucristo encontramos ese pecado, ese perdón a ese pecado, por muy terrible que sea. Su sangre tiene poder para limpiar el más vil de los pecados. Él puede perdonarlo, Él puede limpiarte, Él puede justificarte delante del Padre. Entonces, aquí vemos algo bien importante, ¿verdad? Que el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Jesucristo. Él es nuestro abogado delante del Padre. Olvídate de que solamente el Padre puede perdonar tus pecados, no, amigo, amiga, que escuchas este mensaje. Y te lo digo con todo el respeto que me mereces. No hay hombre sobre la faz de la tierra, ni siquiera el Papa, nadie que tenga la autoridad para perdonar tu pecado, tu maldad. El único que puede hacerlo es Jesucristo. A Él es el que se le ha dado esa potestad, esa autoridad para poderlo hacer. Él vino a esta tierra a cumplir una misión, a morir en esa cruz para derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, para todo aquel que quiera, para todo aquel que desee ser perdonado, que ya no soporte esa vida y que diga, yo deseo ser perdonado porque mi vida ha sido un cúmulo de maldad y necesito cambiar. El único que puede transformar vidas es Jesucristo. El único que puede perdonar, dice la palabra de Dios, que Él puede perdonarnos. Y dice, ven y ponte a cuentas conmigo. Si tus pecados fueran como la grana, como el carmesí, yo voy a emblanquecerlos como la lana. ¿Y quién dice la palabra de Dios? ¿Quién como Dios que puede perdonar los pecados y que puede arrojarlos a lo más profundo de la mar y no volverse a acordar de ellos? El Señor jamás, una vez que nos perdona todas nuestras maldades, el Señor jamás no lo vuelve a recargar, jamás vuelve a decirnos, pero ¿te acuerdas que yo te perdoné lo que hiciste tal día? ¿Y te acuerdas que yo? No, el Señor dice borrón y cuenta nueva. Todo lo que hayas hecho ya quedó en el olvido. A partir de ahora, eres ahora mi hijo y camina en rectitud. El Señor quiere que caminemos sobre sus pisadas. Porque el hombre de pecado, dijo David, perdonarás mi pecado, ¿verdad? Entonces necesitamos, amados hermanos, el perdón divino, porque el hombre ha pecado. El hombre desde que cayó después de la desobediencia de Adán y que heredamos esa caída hasta el día de hoy, ningún hombre puede lograr el perdón de sus pecados por sus propios méritos. No puede, no tiene esa capacidad porque es pecador. Necesita a alguien
alguien que pueda pagar su deuda, porque nosotros no podemos pagar nuestra propia deuda. Somos incapaces, somos insuficientes, necesitamos de alguien perfecto que pueda pagar nuestra deuda. Y el único que puede hacerlo es Jesucristo, que ya lo hizo en la cruz. Y dice David, ¿verdad? Perdonarás mi pecado. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Él es el único que puede perdonar nuestras iniquidades y puede sanar todas nuestras dolencias. Amén. Mira lo que dice Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y mira también lo que dice Primera de Juan 1:8. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mira qué preciosa palabra. Fíjate lo que en Romanos 3:23 nos dice, que dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a decir, no, yo no soy tan malo, yo no soy pecador, yo no le hago daño a nadie. Mi pregunta es la siguiente: ¿alguna vez has dicho una mentira? Si lo has hecho, eres un mentiroso. ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo? Si tomaste algo que no es tuyo, y robaste. Quizá a lo mejor tú puedes decir, ay, pero fue algo insignificante. Ay, no, bueno, pero dije una mentirilla piadosa. A lo mejor alguna vez viste a alguien de manera incorrecta, a una mujer o a un hombre de manera incorrecta. En eso ya pecaste. Entonces, indudablemente, amados hermanos, amigos que nos escuchan, nos hemos hecho acreedores a castigo, al castigo que está establecido en la palabra de Dios. Dicen los 10 mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Dice el Señor, que no debemos de tener ídolos. A Él y solo a Él debemos de adorar, porque Él es nuestro creador. Él es nuestro Dios. Sin embargo, ¿cuánta gente tiene ídolos? Y no solamente ídolos de barro, también tiene ídolos de artistas, tienen ídolos de alguna profesión, ¿verdad? Hay gente que no tiene tiempo ni para su familia, ni para Dios, porque están tan ocupados. Hay gente que tiene tanto dinero que no tiene tiempo para nada, solo para el dinero. Y eso se constituye su Dios. Dice la palabra de Dios también que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y este es el primer mandamiento con promesa. Porque si honramos a nuestros padres, dice, el Señor alargará nuestros días sobre la faz de la tierra. Y cuando dice que alargará, no solamente nuestros años serán más largos, sino además serán años de bendición para nosotros. Dice la palabra de Dios que no codiciaremos lo que tienen los demás, ¿verdad? Dice ni su asno ni su buey. Bueno, eso fue actualmente, ¿verdad? Podemos decir, no codiciarás la casa, el auto, los bienes de tu vecino. ¿Y cuánta gente no tiene ni siquiera paz en su corazón porque el vecino tiene mucho dinero y él no lo tiene? ¿Cuántas personas de edad codician la mujer del vecino, incluso llegan a cometer adulterio? Entonces,
los 10 mandamientos dice que no hurtemos, no robemos, no hablaremos falso testimonio con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces hablamos falso testimonio contra alguien? ¿Cuántas veces se roba a lo mejor hasta el cambio que nos dan en la tienda y no se lo entregamos a mamá? Y estamos robando. Entonces, nadie, hermanos, nadie, amigos, nadie hay que pueda decir que podemos cumplir, que hemos podido cumplir la ley de Dios al 100%. Pero si venimos a Dios y le entregamos todo aquello que hemos hecho y le pedimos perdón, el Señor es amplio para perdonarnos. Y en ese preciso momento nos da potestad de ser sus hijos. Somos sellados con el Espíritu. Nos da su Espíritu para que a partir de ese momento podamos, a través de su Espíritu, tener la capacidad para vencer lo malo. Si nosotros cada día escudriñamos la palabra, dejamos que el Espíritu Santo tome autoridad en nuestras vidas para que Él pueda llevarnos a la victoria y vencer el pecado, hacer lo correcto, hacer lo que a Dios le agrada, y que en cada una de nuestras actitudes se pueda reflejar un fruto del Espíritu Santo, entonces nuestras vidas serán transformadas. Esa inclinación a hacer lo malo se irá yendo, porque ahora el Espíritu que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo, nos llevará a hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Entonces, dice aquí en primera de Juan 1:8, dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Porque es así, hermanos. Cada uno de nosotros conocemos cuáles son nuestras faltas delante de Dios y debemos de reconocerlas. Y dice, y además mi pecado siempre está delante de ti, no puedo ocultarlo. Tú lo ves. Aunque sea lo más profundo de mi corazón y de mi mente, tú lo sabes y tú lo puedes ver. Y dice además, contra ti solo he pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que a quien le hemos fallado es a Dios, a quien le ofendemos todos los días es a Dios. Y dice además, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces vemos aquí la palabra que es muy clara, dice, solamente a ti es a quien te he fallado y de constante estoy haciendo lo malo delante de tus ojos. Y luego acá dice la palabra, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es que quiere decir, cuando yo reconozco mi pecado y me confronta tu palabra, ahí reconozco la justicia, lo justo de tu palabra, la perfección de tu palabra, que me está diciendo lo que es correcto y yo estoy haciendo lo incorrecto. Y dice, y entonces me doy cuenta de que tu juicio es puro, es perfecto, que tú me llevas o me indicas que debo de hacer lo correcto. Porque el hombre no puede hacer nada para ganarse el perdón divino. Y eso es una realidad, hermanos. El hombre por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, jamás podrá lograr el perdón de Dios. Si no se extendiese como lo que es una obra de gracia, el hombre quedaría siempre en su pecado. Si no podemos entender que la gracia de Dios es una obra, el perdón de Dios es una obra de gracia en nuestras vidas, si no podemos entender eso, si no podemos comprender que no necesitamos hacer nada para lograr nuestro perdón, no necesitamos irnos a la villa, no necesitamos hacer determinados sacrificios para lograr nuestro perdón, sino que lo único que necesitamos es ir con un corazón contrito y humillado delante de Dios, doblar nuestras rodillas y arrepentirnos,
Entonces, el hombre no puede alcanzar perdón y se va a quedar ahí todo frustrado, lleno de culpas y sin poder obtener ese perdón por sus propias fuerzas. El hombre necesita entender que alguien ya pagó su deuda y que está esperando el Señor que venga el pecador a ponerse a cuentas, a arrepentirse con un corazón verdaderamente contrito y humillado y reconocer su pecado, pedir perdón y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para alcanzar ese perdón gratuito a través de Jesucristo a nuestras vidas. Porque sin este perdón que viene de Dios a través de Jesucristo, el hombre se queda expuesto a una condenación eterna, amados hermanos. Número 2, el perdón divino debe ser única y exclusivamente de Dios. El perdón divino viene exclusivamente de Dios. De ningún otro lado puede provenir ese perdón divino. De ningún otro lado. Solamente de Dios. A través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque el pecado es una ofensa contra Dios. Mira lo que dice el Salmo 51. Amén. Dice el Salmo 51, 3 al 4, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y mira también lo que dice la palabra de Dios en cuanto a que dice que nosotros, ¿verdad? Debemos de reconocer que somos pecadores, porque el hombre ignora lo que Dios ha establecido, los estatutos de Dios. ¿Cómo puedes saber si Dios ha perdonado o no? En efecto, al sujeto penitente a quien le da te absuelvo, hijo. Sus palabras de absolución pueden engendrar en el hombre perdón, déjame lo que... Perdón, amados hermanitos. Miren lo que dice aquí nuestro estudio. Dice que si nosotros, ¿verdad? Si el hombre ignora cuáles son los preceptos divinos, qué es lo que Dios ha establecido para que nosotros podamos obtener el perdón a nuestros pecados. Y nosotros nos acercamos a un hombre que está ahí parado enfrente de nosotros y que se atreve incluso, ¿verdad? Vamos y le exponemos todos nuestros pecados y todavía se atreve a decirte absuelvo, hijo. Esas palabras de absolución que el hombre recibió pueden engendrar en el hombre una falsa confianza con trágicas consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto nuestro estudio, amados hermanos? Porque cuando el hombre sale de ese lugar creyendo que le han sido perdonados sus pecados, el hombre sale muy confiado a seguir cometiendo pecado tras pecado, al fin que la próxima semana va a volver a venir y lo van a volver a absolver. Y lo único que está logrando es ir formando una inmensa bola de nieve de pecados que van creciendo y que verdaderamente no han sido perdonados, que ha sido engañado por este hombre que le ha dicho que sus pecados han sido absueltos.
El único que puede perdonar y echar hasta lo más profundo del mar los pecados y no volverse a acordar de ellos es Dios. Es el único que puede absolvernos, el único que puede perdonarnos y el único que nos puede dar vida eterna. Porque este hombre que te puede decir, te absuelvo, te perdono todos tus pecados, este es tu penitencia. Si tú sales y te arrolla un auto, en lugar de ir a la presencia de Dios, vas a ir a un lugar de tormento. Y ahí te vas a dar cuenta de que no tenías absuelto ningún pecado. Quizás se oye duro, se oye fuerte lo que te estoy diciendo, pero tengo que decírtelo de esta manera. Porque ese hombre que te está absolviendo es tan pecador como tú y también necesita ser perdonado. Entonces, humanamente hablando, a nadie, absolutamente a nadie les ha otorgado esa autoridad para perdonar pecados. El único que tiene esa autoridad que se le dio directamente del Padre eterno, de Dios, el Padre, a Jesucristo, se lo dio el Padre, le dio esa autoridad, esa potestad de perdonar pecados. ¿Y por qué el hombre ignora? ¿Por qué el hombre ignora la condición espiritual del pecador? No sabe si es sincero o no en su arrepentimiento. Amén. Fíjate lo que dice aquí. ¿Por qué ignora el hombre la condición espiritual del pecador? ¿Por qué ignora el hombre la condición espiritual del pecador? No sabe si es sincero o no. No sabe si verdaderamente es un arrepentimiento de corazón. Mira, aquí en nuestro estudio nos habla de un ejemplo. Dice, se cuenta el caso de un joven que era objeto de muchas y severas reprensiones por parte de su confesor, pero él continuaba entregando el pecado hasta que el confesor, cansado de amonestarle, sintió en su conciencia que no podía darle la absolución a quien se estaba burlando, y al manifestarlo, el joven enojado se levantó y dijo, bueno, no faltarán en la iglesia sacerdotes que quieran absolverme. Y en efecto, fue a confesarse con otro clérigo que no conocía su historia pecaminosa y recibió la absolución, quedando tan tranquilo y satisfecho porque había sido perdonado. Amén. Fíjate lo que está aquí diciendo nuestro estudio. Que cómo puede un sacerdote perdonar y absolver pecados. ¿Cómo puedes saber si la condición de esta persona es genuina en su petición de arrepentimiento? Dice, no puede, lo ignora por completo. Y entonces cuenta nuestro estudio este ejemplo, ¿verdad? De un joven que cada 8 días iba a confesar el mismo pecado y lo absolvían hasta que llegó el momento que el sacerdote le dijo, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Que ya basta. Esto me parece una burla, cada 8 días vienes con lo mismo y te absuelvo, ya no te voy a absolver. Y el joven de manera sarcástica, ¿verdad? Contestó, bueno, está perfecto. No faltará en otra iglesia que haya otro clérigo, que haya otro sacerdote que me absuelva. Y verdaderamente, ¿verdad? Acudió a otra iglesia que desconocía su situación espiritual y lo absolvió. Y eso es lo que sucede, amigos, que podemos ir 1 y 1000 veces, ¿verdad? El ser humano puede ir 1 y 1000 veces con un sacerdote y el sacerdote siempre va a absolverlo porque desconoce. Pero Dios, que conoce nuestro interior, Él es el único que sabe si nuestro arrepentimiento es genuino. Y cuando Él sabe que es genuino, Él nos perdona. Y cuando sabe también, ¿verdad?, que somos mañosos y que constantemente estamos haciendo lo mismo, el Señor conoce nuestro interior. Y el Señor nos reprende y nos dice, ¿sabes qué? No quieras venirte a burlar de mí porque yo conozco tus pensamientos, conozco tus caminos, a mí no me puedes engañar. Entonces, es necesario que tengamos el perdón divino de Dios, porque el perdón de un hombre
no nos sirve de nada más que para la burla, para seguir y seguir cada domingo haciendo lo mismo, confesando los mismos pecados y volviéndolos a repetir. No, necesitamos el perdón divino de aquel que nos conoce, de aquel que verdaderamente puede ayudarnos a que no estemos en ese ciclo de pecado todo el tiempo, de que hoy y la próxima semana lo vuelvo a hacer. Dios es el único que puede transformarnos a través de su palabra. La palabra es la única que puede lavar nuestro interior y sacar toda esa inmundicia que hay en nosotros. Las características del perdón que nosotros necesitamos, que es el perdón divino, es el siguiente, amados hermanos. Primeramente, perdona y olvida. Es lo que te decía yo hace un momentito. Mira lo que dice Miqueas 7, 18. Pero yo creo que, mira, vamos a leer hasta el 19. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mira, ese es el perdón que tú y yo necesitamos. Ese es el perdón que necesitamos. El perdón que recibimos de Dios cuando Él conoce nuestro interior y está verdaderamente viendo que nos estamos arrepintiendo con un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Un corazón dolido de saber que le hemos fallado, que hemos hecho muchas cosas delante de sus ojos y que cuando nosotros creíamos que nos escondíamos y que nadie lo sabía, Dios lo estaba viendo todo. Y entonces cuando reconocemos y entendemos eso, decimos, Señor, perdóname, porque yo creí que me escondía, pero tus ojos me miraban y veían todas esas cosas malas y sucias que yo hice. Y vengo delante de tu presencia, que me perdones, a que me limpies, Señor. Y entonces el Señor toma todo ese cúmulo de maldad que había en nuestro corazón, nos perdona, nos limpia y arroja hasta lo más profundo de la mar toda nuestra maldad y jamás se vuelve a acordar de ello. Es esa clase de perdón que tú y yo necesitamos. Mira lo que dice Isaías 43, 25. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Perdón. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esto es lo que dice Isaías 43, 25. Dice, yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el único que puede borrar esa enorme lista de rebeliones, de maldades, de desobediencias que tú hiciste delante de mi presencia. Y dice además, dice, por amor de mí mismo lo hago, porque si yo te prometí que si vienes y te arrepientes, yo te perdono, yo lo cumplo porque mi nombre es garantía para tu perdón. Y dice, y no me acordaré más de ellos. Y dice también en 1, en Isaías 1:18, dice de la siguiente manera. Dice Isaías 1:18. Dice de la siguiente manera. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el Señor, ven, ponte a cuentas conmigo.
Yo soy el único que puede borrar todas tus rebeliones, todas tus iniquidades y arrojarlas a lo más profundo de la mar. Y dice aquí, ¿verdad? Dice, si tus pecados fueran como la grana, fueran un rojo intenso, dice, como la nieve, serán emblanquecidos. Dice, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Yo soy el único que puede limpiarte, que puede perdonarte, que puedo absolverte a través del sacrificio de mi Hijo, a través del derramamiento de su sangre en esa cruz. Amén. Amén, gloria a Dios. Además, ese perdón divino que necesitamos un perdón completo, no un perdón a medias. Un perdón, no necesitamos un perdón a través del cual nos digan, sí, mira, te absolvo, pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto otro. Y luego regresar la próxima semana para otra vez volver a la misma historia. No, nosotros necesitamos un perdón completo, que ya no me tenga yo que preocupar de lo que hice anteriormente, sino que ahora tengo que ocuparme de mantener esa santidad, esa limpieza que Dios ha hecho en mi vida. Mira lo que dice Isaías 57, 7. Dice la palabra de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Voy a continuar leyendo hasta el versículo número 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, mucho más altos que vuestros pensamientos. Porque porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Qué tremendo. Dice aquí, ¿verdad? Nosotros necesitamos un perdón completo de nuestro pecado. Y dice aquí que si nosotros dejamos nuestros malos caminos, venimos al Señor, Él es misericordioso y amplio en misericordia para perdonarnos de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados. Él es el único que tiene la autoridad para hacerlo, para limpiarnos, para dejarnos limpios. Cuando venimos a Jesús y decimos, Señor Jesús, reconozco toda mi maldad, reconozco que he hecho lo malo, vengo delante de tu presencia a pedirte perdón y a recibir el perdón de mis pecados a través del derramamiento de tu sangre en esa cruz, a través de toda esa maldad que recibiste en tu cuerpo. Vengo a que me perdones. Y cuando somos perdonados, somos justificados, somos limpios, nos presenta Jesucristo delante de su Padre totalmente perdonados. Y que ese edicto que había en contra de cada uno de nosotros, que nos marcaba y que decía, este es merecedor de la muerte porque ha pecado, en Jesucristo es roto, es desechado, es pagado, es cubierto con el sacrificio de Jesucristo. Y nuestros pecados, nuestras maldades, el Padre los toma y los arroja a lo más profundo de la mar, y lo único que ve en nosotros es el rostro de su Hijo, el sacrificio de su Hijo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pecados grandes y chicos, pecados que yo crea que no pueden ser perdonados, y aquellos que parecen imperdonables, sí, cualquier tipo de pecado, hermanos, amigos que me escuchas,
Si tú crees que has cometido demasiados pecados y que son imperdonables, déjame decirte que incluso aquellos pecados que probablemente ya se te olvidaron que los cometiste, no importa. Dios los puede perdonar. Dios puede perdonar cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado. Déjame leerte lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 103, del 3 al 8. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él tarda en derramar su ira, pero es grande en misericordia. Ven a Él. Hoy es el día. Ven a Él. Clama delante de su presencia. No importa el pecado que hayas cometido. No importa del tamaño que sea. No importa si ya has olvidado. Ven a Él. Hoy, con un corazón arrepentido. Hoy es el día. Mañana no sabes si estarás todavía. Pero si hoy vienes a Él, no importa lo que suceda mañana. Porque si mañana tuvieras que partir, tendrías la certeza de a dónde vas. Amén, gloria sea el nombre del Señor, bendita sea su nombre. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Pero voy a leer desde el 5:10. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos. Perdón, amados hermanitos. No, ya se los leí. Serán emblanquecidos. Ya lo leí. Es Isaías 1:18 al 20. Y mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Perdón, amados hermanitos. Perdón. Dice Primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Fíjate lo que aquí acabamos de leer, la palabra de Dios. Aquí el apóstol Juan nos dice, ¿verdad? Él nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros venimos a Él y le confesamos con un corazón contrito y humillado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel. Si Él prometió que nos perdona a través de su Hijo Jesucristo, Él lo cumple. Y perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. No hay nada, por grande y malo que sea, que Él no pueda limpiar. Su sangre tiene poder para hacerlo. Amén. Porque así lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice que venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, serás consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mira qué tremendo lo que dice aquí la palabra, ¿verdad? Si quieres, si escuchas y oyes en este día lo que el Señor te está diciendo y te dice, ven y ponte a cuentas conmigo. No importa lo negros y oscuros que hayan sido tus pecados, yo puedo limpiarte, yo puedo perdonarte y puedo arrojar tus pecados a lo más profundo de la mar. Y a partir de ahora, tú serás mi hijo y yo seré tu padre y velaré por ti y te ayudaré a caminar correctamente. Te daré mi Espíritu Santo para que puedas andar en mis caminos y no andarás más en la oscuridad.
porque yo te traeré de las tinieblas a mi luz admirable, dice el Señor. Hoy es el día. Hoy es el día, amigos y amigos. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. La semana próxima vamos a continuar con nuestros estudios y vamos a hablar del estímulo que necesitamos. ¿Por qué hay esa necesidad de nosotros de buscar a Dios? Amén. Vamos a orar para concluir este tiempo. Y a mí me gustaría, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, que repitieras conmigo esta oración. Hoy es el día de que tú puedas recibir ese perdón que necesitas, ese perdón que te absuelve verdaderamente y que viene de allá arriba, del que todo lo puede, del que tiene la autoridad para hacerlo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Repite conmigo esta pequeña oración. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Oh Señor, hoy he aprendido que el perdón que he buscado por tanto tiempo no lo voy a poder encontrar en un hombre como yo. En un hombre que dice que puede absolver mis pecados, no lo voy a poder lograr. Pero hoy he escuchado que el perdón que necesito es el perdón divino que viene de parte tuya, a través de tu Hijo Jesucristo, a través de su muerte en esa cruz y del derramamiento de su sangre. Hoy vengo y te entrego todas mis maldades, todos mis pecados. Te pido perdón por toda la maldad que he cometido, por aquellos pecados que yo he olvidado, pero que tú los conoces. Perdóname, perdóname. Vengo delante de tu presencia buscando el perdón a toda mi maldad. Límpiame, límpiame a través de la sangre, del sacrificio de Jesucristo. Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, recíbeme como tu hijo. Gracias, gracias porque hoy he escuchado que si yo declaro estas palabras con un corazón verdaderamente contrito y humillado, tú me perdonas. Gracias, gracias por escuchar mi lamento, por escuchar estas palabras, por escuchar esta oración, Dios mío. Perdóname y gracias por recibirme en tu familia como hijo. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Le doy gracias a Dios por este tiempo. Y le doy gracias porque nos permitió estar nuevamente reunidos escudriñando su palabra. Gracias, amados hermanitos, por estar pendientes cada lunes para escuchar el mensaje, el estudio de la palabra de Dios. Hoy fue un estudio precioso, ¿verdad? El saber cuál es verdaderamente el perdón que necesitamos. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel. En calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca, acá por la Lázaro Cárdenas. Me gustaría verte por ahí. Les mando un abrazo con mucho cariño y con mucho respeto. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Hasta pronto.